La clase pasada vimos Romanos 3 del 21 al 31. ¿Ah? Del 10. Amén. Bueno, lo que pudimos ver en las clases pasadas fue la culpabilidad del hombre. Amén. Que el hombre estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras y su comportamiento no les servía para ser aceptos delante del Dios justo y santo. Amén. Nuestras obras no alcanzan para compensar nuestro pecado. Y eso es lo que estamos viendo. Amén. Y se generaba un problema porque recordemos que Pablo le enviaba esta carta a los romanos, donde se encontraban tanto judíos como gentiles. Entonces, los judíos tenían un mirar el evangelio diferente, que se basaba que yo soy acepto delante de Dios por mis obras. Amén. Y muchos de nosotros vivimos así un tiempo, hasta que Dios nos corrige, porque Dios es así, Él está preocupado de nosotros, de que hagamos las cosas correctamente. Por lo cual, Pablo ahora aborda el tema de la justificación por medio de la fe. Quiero dar un pequeño pensamiento, se podría decir, en cuanto a la fe. Antes de empezar, Romanos 4:1 dice: la fe es una obra del Espíritu Santo. Eso es lo que primero debemos entender. Es una obra del Espíritu Santo, que nosotros podremos ver y analizar de diferentes puntos de vista. Y siempre vamos a ir aprendiendo algo nuevo de la fe. Por lo cual es muy difícil definirla en una sola palabra. Mas Pablo en estos capítulos se referirá a la fe en primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe de la cual Pablo está hablando es el del creer en el poder de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual somos justificados. Pero allí no acaba la información sobre la fe. Un poquito más adelante vamos a ir viendo todo lo que incluye la fe. Amén. Desde la caída del hombre, la base de la salvación siempre ha sido la muerte de Cristo. Y eso nosotros debemos entenderlo. Ninguno antes de la cruz o después de la cruz pudo ser justificado sin ese evento central de la historia, que fue la muerte de Cristo, ¿cierto? La muerte de Cristo pagó las penas por los pecados pasados de los santos del Antiguo Testamento y por los pecados de los santos del Nuevo Testamento. La muerte de Cristo abarca desde el principio hasta el final. Eso nosotros debemos entender. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le damos a la fe un atributo que no le corresponde, el cual es la salvación. Entonces, me gustaría que meditaran en eso. Mire, a la fe se le da un atributo que no le corresponde, el cual es la salvación. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el motivo por el cual la justificación está disponible para nuestra vida. Amén. No es la fe la que nos salva, sino a quién me lleva aquella fe. Entonces, es muy importante, hermanos, comprender esto, porque nosotros decimos, lo veíamos en las clases pasadas, que el judío tenía esta muletilla de yo soy circuncidado, ¿se entiende? Entonces, muchas veces los cristianos para afirmar su convertimiento dicen, no, yo creí, yo tuve fe allá atrás al fondo, como hace 20.000 años, y se afirman de eso para decir que son salvos, y no es así. ¿Por qué no es así? Vamos a ir viendo por qué no es así.
Ahora vamos a empezar con Romanos 4. Amén. La fe y las obras. Amén. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? A mí me encanta, Pablo siempre se basaba en el Antiguo Testamento. De ahí saca toda la información para nosotros. Amén. Y porque me he topado con mucha gente que no cree en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros debemos entender que Cristo ha quitado ese velo de nuestros ojos. Entonces cuando uno recibe a Cristo y empieza a leer el Antiguo Testamento, puede ver la gracia moviéndose entre medio de aquellos varones. Amén. Entonces es importante entender cuándo realmente comenzó la justificación por medio de la fe. Amén. ¿Qué dice? Lo voy a leer de nuevo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Abraham fue el progenitor del pueblo judío, por lo cual ellos le tenían gran respeto y admiración, tanto así que siempre se jactaban de ser descendientes de Abraham. Mas ellos malinterpretaron la vida de Abraham, porque ellos tenían puestos sus ojos en los frutos de Abraham, los frutos de tener intimidad con Dios. Y por eso nosotros debemos, cuando escudriñamos la Escritura, pedir la guía del Espíritu Santo, para que nuestros ojos no estén puestos en lo natural, sino en lo espiritual, en lo que realmente está trabajando. Amén. Dice el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Poderoso es el Señor, maravilloso. Esto es un estudio muy hermoso, muy hermoso. Dice, cuando uno estudia o analiza la vida de Abraham, por medio de la palabra, te encuentras con un hombre obediente, sometido, que donde quiera que iba levantaba un altar para adorar a Dios. Un gran ejemplo para todos nosotros. Amén, porque fue un gran ejemplo, es de admirar las obras de Abraham. Amén. Donde su comportamiento y sus obras dejan una vara muy alta como para imitarlo. Y este es el problema que cometemos muchas veces nosotros, hermanos, de fijarnos en los frutos. Pero hay algo que antecede los frutos, hay algo que antecede la obra. Dice, los que observamos a estos hombres tan ejemplares, porque realmente son hombres ejemplares, amén. El mismo Pablo que escribe esta carta es un hombre intachable, que Dios lo llamó y jamás se apartó. Ese fue el Pablo que nosotros leemos, un hombre intachable, que podemos verlo como compararlo con Abraham, porque su obra eran extraordinarias. Ese hombre predicaba el Evangelio, el amor que tenía hacia Dios, hacia las almas. Él recorría todos los pueblos, todas las ciudades predicando el Evangelio. Lo agarraban, le sacaban la mugrienta, le agarraban a palo y él se paraba y seguía predicando el Evangelio. Ese era Pablo, eso eran los apóstoles. Ese era el convertimiento que había por medio de la fe. Amén. Son tremendas señales, hermanos. Tremendas señales que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros diríamos, wow, yo con eso voy a agradar a Dios. Pero ¿qué dice? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, porque podía gloriarse, hermano. Las obras que ellos tenían eran extraordinarias. Muchas veces yo, cuando recién me había convertido, yo decía, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Abraham, como David, como Daniel. Esa era una motivación. Yo decía, yo quiero tener lo que ellos tienen, y yo creía en un momento que eso me iba a llevar a la justificación.
tienen de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Más este comportamiento que se ve en estos hombres, reflejado en las obras, cumplen una labor muy, muy importante, que es testificar que el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, lo cual es una señal de que tú realmente creíste en el Señor Jesucristo. Aquí quiero indagar un poco en cuanto a la fe, mirarlo de otro punto de vista. Y me gustaría que prestaran mucha atención porque necesitamos entender esto. Dice, la base de la fe es el creer en el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo, lo cual esto nos justifica. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar jamás. Lo que sí va cambiando o añadiendo es el contenido de la fe en el creyente, en cuanto a los requerimientos que Dios me exige. Amén. ¿Se va entendiendo? Que debo conocer y que debo llevar a cabo. La fe que estamos viendo aquí de justificación es en el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero cuando yo ya entro, Dios me va exigiendo más cosas, por eso está la palabra de Dios. Entonces, a esta fe se le llama fe progresiva, donde Jesucristo habla de ella, que dice, si tuvieres fe como un granito de mostaza, pero eso no debe quedar ahí, no debe quedar en el granito de mostaza, esa fe debe de crecer. Amén. ¿Y cómo crece? Conforme a lo que nosotros vamos creyendo, en base a la revelación que Dios nos da, y es por medio de su palabra. Amén. Como vimos en Romanos 1:5, porque eso ya lo pasamos, lo vimos, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para obediencia a la fe. Amén. Entonces, las obras cumplen una labor muy importante, mas no para mi salvación, sino que las obras testifican de que realmente creí. Amén. Más Pablo argumenta que la ejemplar vida que vivió Abraham no era el motivo para presentarse como justo delante de Dios, ni tampoco nuestras obras. Amén. No eran. Mas Pablo argumenta que la vida ejemplar que nosotros vivimos no nos sirve para adquirir esa salvación. Ese fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué no por las obras? Si nosotros vemos buenas obras en aquellos hombres. Y eso tiene un propósito muy hermoso. Muy, muy, muy hermoso. ¿Por qué no es por obra y sí es por fe? Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que estamos leyendo aquí es algo hermoso, es algo sublime de parte de Dios, un plan perfecto, diseñado a la perfección, que solo se puede llevar a cabo por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que transforma a un hombre totalmente culpable a un hombre totalmente justificado, que es la justificación por medio de la fe, de creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es súper importante entender que la única forma en que yo alcance justicia tiene que ser, como lo decía el hermano en la clase pasada, por la fe en el Salvador.
por la fe en el Salvador. Veamos por qué debe ser por fe y no por obras. 4, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo aclara que si Dios pagara conforme a las obras, ya no sería por gracia, lo cual sería un problema para nosotros, porque recibiríamos la retribución de nuestras obras. Y nosotros no podemos ver realmente cuando nosotros fallamos, porque a pesar de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y a pesar de que tenemos buenas obras, realmente a veces fallamos. Por eso necesitamos con tanta urgencia a Jesucristo. Por eso necesitamos con tanta urgencia este plan perfecto de que fuera por fe y no por obras. Por eso este plan es perfecto, para que esta promesa sea estable. Amén. Nosotros hemos visto en los capítulos pasados cómo realmente nos comportaríamos si no tuviésemos a Dios en nuestro corazón, si el Espíritu Santo no obrara en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando leíamos estos capítulos, uno se hacía preguntas, y es normal, porque uno debe de analizarse, es parte de. Entonces, pero ¿para qué me servían las obras? ¿Para qué me servían las obras? Yo recuerdo un versículo de Apocalipsis, no recuerdo bien el capítulo, pero hablaba de la iglesia, decía, yo conozco tu arduo trabajo, conozco tus obras, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Nosotros cuando ingresamos al Evangelio, no tienen ni que decirnos qué tenemos que obrar. Nosotros somos gozosos de hacer lo que la voluntad de Dios. Y vamos por ese caminar gozoso. No me interesa si hay pago, si no hay pago. Yo lo hago porque soy libre. Pero llega un momento cuando caemos, donde fallamos y creemos que vamos a compensar aquello con nuestras obras. Bueno, soy falente en esto, pero voy a orar más. Y todos cometemos ese error. Entonces, ¿qué le dice Dios a esa iglesia? Éfeso, ve a dónde has caído. Analiza dónde caíste. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros llega un momento donde empezamos a creer que nuestras obras son suficientes. Vamos a la iglesia, hacemos esto, pero ya no estoy orando, no estoy teniendo intimidad con Dios. Voy a predicar, me preparo para coordinar, para predicar en el púlpito, pero ya no estoy orando en la casa. Ya no están esas ansias de amar al Señor, porque amar al Señor tiene relación con tener intimidad con Él. Mi pensamiento cuando uno se convierte era, me desperté, el Señor al tiro. Señor Jesucristo, Cuando uno se convierte, es el primer pensamiento que viene cuando uno despierta. Gracias, Padre Santo. Ese amor, ese apego, esa guía del Espíritu Santo que había dentro de mí, pero conforme vamos avanzando, nos creemos superiores, nos creemos autosuficientes. ¿Por qué? Porque empezamos a ver nuestras obras. Y ese es un error.
Es un error muy grande. Pero hay solución. Hay solución en Jesucristo, en su palabra. Uno puede retomar aquellas cosas, hermano, no es difícil arrodillarse y decirle, Señor, realmente me he alejado. Puse la mira en otras cosas, porque lo hacemos, hermano. Y cuando abrimos nuestro corazón para realmente exponer lo que hay dentro, Dios empieza a obrar. No presentarse con una careta delante de Él. Amén. Dice, 5. Capítulo 5 de Romanos. Y con este terminamos, hermanos. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Cuánto necesitábamos que no fuera por nuestras obras? Y Dios lo sabía. Y creó este plan maravilloso. Entonces ahora yo puedo ver que el Evangelio no es difícil. Ahora yo puedo descansar en Él. Porque cuando nosotros creemos que es por obra, llevamos una mochila muy grande en la espalda. Y nos agobiamos. Y suele pasar, hermano. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo de ninguna manera está diciendo que no hay que obrar. Porque ahora se ha levantado una doctrina de que es por fe. Y no creo que haya sido de ahora, porque Santiago dice, le manda una carta, entonces dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, las artimañas del diablo siempre fueron las mismas y se van repitiendo. Y vuelvo y repito, por eso es necesario leer la palabra. 5 minutitos, 10 minutitos leyendo un capítulo ahí para que Dios revele. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De ninguna manera está diciendo que no hay que obrar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que aprender a no malinterpretar la escritura, hermano. Yo escribí algo aquí y lo voy a leer. Dice, hay gente que malinterpreta la escritura y el enemigo es tan astuto, es muy astuto, y mi carne es tan llevada a nuestras concupiscencias que si yo le digo a alguien que es por fe y olvido que la fe como señal, como fruto trae las obras, ellos se van pero detrás de, como lo hemos visto ahora, como Santiago lo vio en sus hermanos, que se estaban yendo detrás de una doctrina que los sacaba de la gracia, una doctrina que lo arrancaba de la gracia. Entonces es importante entender. Lo que Pablo realmente está diciendo acá es que de ninguna manera pensemos que fue por nuestras obras que estamos alcanzando justificación. De ninguna manera pensemos que por nuestras obras estamos alcanzando justificación, sino que solamente por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, Pablo, yo quería exponer esto de las obras, porque Pablo habla mucho más adelante de las obras, de qué función cumplen.
Pero para que no se malinterprete de que no hay que obrar, porque sí hay que obrar, es algo muy importante. Amén. Hay un versículo que también está en Apocalipsis que dice, a la novia se le ha concedido, que es muy hermoso, se le ha concedido, a usted se le ha concedido, se le concedió que se vista de lino fino, que son la obra justa de los santos. Nosotros más adelante vamos a ver cómo nosotros debemos santificarnos. Nuestro deber es santificarnos, esperar al esposo bien preparado. La iglesia tiene que estar preparada, limpia. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. No tener ese pensamiento de, por fe yo no obro. No. El enemigo es astuto y mi carne es cochina, hermano, la verdad. Esa es la palabra, es sucia mi carne. Entonces nosotros debemos de aprender a interpretar la palabra, no tomarnos de un versículo, sino indagar más allá. No dice leer las escrituras, dice escudriñar las escrituras. Amén. Espero que haya quedado, lo demos por entendido la clase de hoy. Amén. Y hay otra cosa que me llamó la atención, que viene para las clases más adelante, el último versículo del capítulo 3. Que dice, deme un segundito, hermano. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy. De ninguna manera la ley queda abrogada, sino que como ahora seguimos la ley del Espíritu, podemos cumplir aquella ley. Amén. Oremos.